buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga en este día. Gracias al Señor que puedo estar aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta noche quiero hablar sobre un tema bien importante que le titulé Dios nunca falla. Lo estoy basando en este verso que se encuentra en Deuteronomio 7:9. Dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué bendición saber que nuestro Dios es fiel y que cumple lo que promete. Nosotros podemos confiar en el Señor. Sinceramente, hoy en día uno no sabe a quién confiarle. Es mejor no confiar en nadie porque todos nos fallan. Pero podemos confiar en Dios porque una de sus características que lo identifican es su fidelidad. Él cumple lo que promete. Él guarda los pactos que Él ha hecho con el hombre y se acuerda, dice que de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así que no tenemos lugar a duda de que Dios es fiel y que cumple. Casi en la totalidad de los casos que en nuestro parecer nos ha parecido que Dios falló de alguna forma o no cumplió lo que decía su palabra, casi en la mayoría de los casos la verdadera razón es que nosotros malinterpretamos lo que decía la palabra y teníamos una falsa expectación. Estábamos esperando algo que no era lo que decía. Y eso es muy fácil de que suceda, porque nuestra mente es limitada. Nosotros a veces leemos la palabra y nos parece que dice esto y cuando venimos a ver eso no es exactamente lo que dice. Nuestro entendimiento, nuestra forma de interpretar lo que leemos. Así que en esta noche yo quiero hablar, voy a mencionar dos cosas las más importantes que yo encuentro, que Dios nos promete en la Biblia y que siempre las ha cumplido. La primera es que Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros siempre. Eso no es de ahora que el Señor lo dijo, sino desde el principio de la Biblia. Tenemos en el libro de Deuteronomio que Dios le dijo a Moisés de esta manera: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Son palabras de Dios a Moisés. Hasta ese tiempo el pueblo llevaba 400 años esclavizado y Dios llama a Moisés para que los saque. La misión que le tocaba a Moisés hacer estaba difícil y él se sentía un poco, ¿qué palabra puedo usar? Como inexperto. Se había criado en una ciudad, él había aprendido a guerrear, él había salido a batallas, pero dirigir a una nación completa, una gran cantidad de gente a través de un desierto para llegar a la tierra prometida era algo completamente diferente de lo que él conocía. Y Dios le habla y le dice que él lo va a dirigir, y estas son las palabras de ánimo más importantes que Dios le da a Moisés. Le dice: el Señor mismo marchará delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. O sea, lo peor que puede pasar es que uno coja miedo, porque el miedo te hace desalentarte y ya pierdes el valor para seguir. Así que la advertencia es: no temas y no te desanimes. Pero lo que tiene que tener seguro es que Dios va a estar con él. Casi que esas mismas palabras Dios se las repite a Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Oigan como Dios le dijo en Josué 1:5 está este verso: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora vamos al Nuevo Testamento. El Señor Jesús, ya cuando se va a ir, lo último que le dice a los discípulos, le dice:
y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que las promesas que Dios le hizo a Moisés y a Josué, Jesús se las repite a sus discípulos y nosotros podemos aceptar esa palabra como para nosotros, porque nosotros somos los discípulos del Señor, que el Señor nos dijo que va a estar con nosotros, no de vez en cuando, no los domingos cuando vamos a la iglesia, sino todos los días. No por una temporada, no en algunas ocasiones especiales, sino que dice hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Pues es una promesa que es para nosotros los creyentes de esta época. Ahora, cuando nosotros leemos una promesa así, no te dejaré ni te desampararé, ¿cuál es la percepción de nosotros? O sea, ¿cómo nosotros entendemos qué quiere decir no te dejaré y no te desampararé? Posiblemente nosotros pensamos, bueno, si Dios dice que no nos va a dejar y no nos va a desamparar, eso quiere decir que no nos va a pasar nada malo nunca. Dios siempre va a estar con nosotros y nos va a guardar y no nos va a pasar nada malo. ¿Ve? Esa puede ser una falsa expectativa. Si nos estamos creyendo que porque Dios dijo eso no nos va a pasar mal. ¿Entiende lo que quiero decir? Nuestra mente se desvía porque no entendemos, no es a propósito ni es por maldad, es porque eso es lo que entendemos. Nuestra mente es limitada, entonces oímos que Dios dijo eso y decimos, bueno, eso quiere decir que nunca nos va a pasar nada malo. Entonces, ¿qué sucede cuando empiezan los problemas? Cuando las cosas se viran al revés, cuando no logramos lo que queríamos, que nos desalentamos, nos frustramos, nos entristecimos. ¿Por qué? Porque no, eso no era lo que estábamos esperando. Y es que nuestra mente muchas veces no es capaz de comprender lo que el Señor nos está diciendo. Por lo tanto, nosotros interpretamos y arreglamos lo que Dios dijo a lo que yo puedo entender y digo, esto es lo que Dios quiso decir. Pero ¿cuál fue la realidad de Moisés? Dios le dijo así a Moisés. ¿Cuál fue la realidad de Moisés? Le tocó viajar con un pueblo que constantemente se estaba quejando, lo estaba amenazando de que se iban a buscar otro líder y iban a regresar para atrás. Estaban disgustados con él porque no les gustaban las condiciones en que estaban viajando. Y Moisés vez y otra vez tenía que buscar dirección de Dios y buscar cómo Dios iba a suplir y tratar de ver cómo sobrellevar esa carga de ese pueblo tan pesado. Y así tuvo que vivir los 40 años que estuvieron en el desierto. Esa fue la realidad de Moisés. Pero Dios estaba con Moisés. Y Dios le daba fuerza, Dios le daba valor, Dios le daba paciencia para que pudiera soportar ese pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Dios cuando le dijo a Moisés, no te voy a dejar ni te voy a desamparar, no tengas miedo ni te desalientes? ¿Qué le quiso decir? No le quiso decir que todo iba a salir bien. No le quiso decir que la gente iba a estar muy contentas con él. No le quiso decir que todo se le iba a resolver ahí antes que él lo preguntara, ya estaba ahí la respuesta. No. Él la iba a pasar difícil. Él iba a tener que confrontar gente majadera, gente protestona, gente quejosa. Él tenía que oír todo lo que no quería oír. Pero Dios estaba a su lado. Dios siempre le daba la solución para el problema. Dios siempre lo respaldaba a él cuando la gente se le viraban en contra. Eso fue lo que Dios le quiso decir. ¿Y cuál fue la realidad de Josué? Dios le dijo lo mismo a Josué. Igual que estuve con Moisés, voy a estar contigo. Así que no temas, no te desalientes, tú esfuérzate y sé valiente, que yo voy a estar contigo siempre. ¿Cuál fue la realidad de Josué? Le tocó conquistar la tierra prometida. Salieron del desierto, qué bueno, pero la tierra estaba ocupada y la gente no quería que ellos se metieran. Por lo tanto, había que ir a la guerra. Tuvo que pelear una nación contra otra, una nación. Las guerras no son nada de fácil. Dios podía haber hecho y desaparecer a toda esa gente. Ahí tienes el territorio libre, pero no.
Él tuvo que confrontar todas esas naciones, él tuvo que pelear una a una para poder, ¿cómo se dice?, conquistar ese territorio y que fuera de Israel. Pero Dios estaba con Josué, Dios le daba el valor, Dios le daba el ánimo y hacía que ganara en las batallas. Pero él tenía que ir a las batallas. Era difícil. En otras palabras, no era un camino fácil, era un camino difícil. Cuando el Señor le dijo esfuérzate y sé valiente, quiere decir que él iba a tocar situaciones complicadas. Pero Dios lo ayudaba dándole el valor y dándole la fuerza para que él lo pudiera hacer. Dios no nos engaña. Dios nunca nos promete todo te va a salir bien, no te preocupes, esto es tan fácil, no hay nada de qué temer. No, Dios le dice, tú te esfuerzas y sé valiente y no te asustes. En otras palabras, yo estoy al lado tuyo, pero no le está diciendo que va a ser fácil. El problema está que nosotros, cuando oímos la buena promesa de Dios, nos imaginamos, la vida va a ser fácil porque Dios está conmigo. Dios está conmigo, pero es porque aunque la vida sea difícil, Él te va a ayudar a vencer. Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Ahí el secreto está en esa palabra, más confiar, dice la versión antigua. Confíen, yo he vencido el mundo. Entonces nuestra confianza tiene que estar en Jesús, Él venció. Si Él venció, nosotros podemos vencer. Si Él dijo que va a estar con nosotros, Él nos va a ayudar y nos va a dar la fuerza que nos parece que no tenemos para que podamos ganar. Y en el Antiguo Testamento, Dios le había dicho a través del profeta Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por río, no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Nos gustaría que dijera, no vas a pasar por las aguas, no tienes que pasar por el río, nunca vas a tener que atravesar por medio de un fuego, yo te voy a proteger de todo. Pero eso no es lo que dice. Ahí dice, cuando pases, quiere decir, vas a pasar por el agua, vas a pasar por el río, vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar, ni te vas a ahogar, ni te va a pasar nada. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios va a estar contigo? Que aunque pase lo que pase, Dios guardará tu vida. No está fácil, pero lo bueno es que vamos a tener la victoria. El secreto está cuando dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. Y antes que eso, el verso anterior decía, yo soy tu creador, no tengas miedo, tú eres mío. Le está hablando a su nación. Dice, yo soy tu creador, no tengas miedo, tú eres mío. ¿Cuántos sabemos que somos del Señor? Nosotros somos del Señor. Así que el Señor a nosotros también nos dice, yo soy tu creador, yo te creé. No tengas miedo, tú eres mío, dice el Señor. Hay unos versos tan lindos en la Biblia que yo nada más que me leyera eso y ya no hay que decir más nada. Qué bueno es uno saber que somos del Señor. Pero vivimos en un mundo totalmente deteriorado, un mundo controlado por el príncipe de las tinieblas. Así que sabemos que somos del Señor y el Señor nos dice no tengan miedo, porque el Señor sabe que en este mundo en que nosotros vivimos pasan muchas cosas que meten miedo. Pasan muchas cosas que uno dice, pero ¿cómo fue esto? ¿Pero de dónde? ¿Pero por qué? Pero que no podemos ni siquiera entender. Entonces ahí viene cuando el Señor le dice a los discípulos que en el mundo tendremos aflicción, pero el secreto está en que confiemos en Él. Dios nos promete su protección. Lo que Dios nos está prometiendo no es que nos van a pasar cosas malas, sino que Él nos va a proteger. ¿Ve? Dios promete que Él, aunque el enemigo nos ataque, aunque trate de hacernos daño, Él guardará nuestra vida.
Mira el Salmo 33, 18 al 20 lo que dice. He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo. El ojo de Jehová, Dios está mirando, especialmente a los que le temen, los que le han entregado su vida, los que le están sirviendo, porque dice los que esperan en su misericordia, los que estamos orando y pidiéndole, Señor, ayúdanos, Dios mío, mira por lo que estoy pasando. Este grupo de personas, Dios está continuamente velándonos y nos está vigilando para librar nuestras almas de la muerte, para darnos vida en tiempo de hambre. Pasamos a veces dificultades, escaseces, problemas que no esperábamos, pero Dios nos da aliento, Dios nos sostiene en medio de los problemas de la vida que nos toca pasar. No es que no tendremos problemas, sino que Dios nos va a ayudar en medio del problema, que Dios está vigilándonos, que Dios nos libra de la muerte que el enemigo intenta contra nosotros cuando no es la voluntad de Dios, y que Dios nos va a proveer del alimento. Yo he tenido testimonio de personas que viven en lugares donde hay una escasez muy grande. Y he oído cristianos decir, en mi casa se come todos los días. Yo oigo personas que me dicen, salí, estuve todo el día buscando y no encontré nada. No tenemos qué comer esta tarde. Y ella dice, pero yo en mi casa, yo no sé. Yo también salgo, yo camino y yo busco, pero yo encuentro algo. Dios provee para los suyos. Dios tiene una manera, igual que hizo en Egipto. Las plagas caían sobre los egipcios, pero en la sección donde vivían los israelitas, ahí no caía la maldición. Dios protege a sus hijos. En el Salmo 34, verso 19, dice claramente, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Vamos a mirar, vamos a buscar qué quiere decir eso, que de todas las aflicciones lo librará. ¿De qué nos libra el Señor si nos permite pasar por los problemas? Y aquí dice, muchas son las aflicciones del justo. En otras palabras, no pensemos que porque somos cristianos no vamos a pasar problemas y no vamos a tener que sufrir necesidades. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora vamos a mirar, a observar algunos versos de la Biblia, de qué es que el Señor nos libra, si de todos modos nos va a hacer pasar por la prueba. En ese mismo Salmo, en los versos 4 y 5, estamos en el Salmo 34, dice así, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así que lo primero que nosotros estamos mirando que Dios nos libra es del miedo. Me libró de todos mis temores. El miedo es una cosa horrible. Cuando una persona se llena de miedo, pierde la fuerza, pierde el valor. Lo que quiere es esconderse, no tiene esperanza. No tiene ninguna intención de hacer algo, le parece que no vale la pena hacer nada, no se puede hacer nada, nada de lo que yo hago va a resolver nada, pues ¿para qué voy a hacer nada? El miedo como que congela a la persona y la hace ser inútil, no puede hacer más nada. Entonces el Señor siempre que hablaba con sus discípulos decía, no teman. Dios hablando con profecía dice, no teman. Dios hablándole a Josué y a Moisés le dice, no tengan miedo. El miedo es un arma del diablo para paralizar a la gente. El cristiano tiene que ser valiente. Entonces el salmista dice, busqué a Jehová, él me oyó. Dios siempre oye nuestras oraciones. Lo que pasa es que oiga la oración no quiere decir que va a hacer desaparecer el problema, pero sí que te va a fortalecer a ti. El salmista dice, yo busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Lo primero que Dios te da es calma. Se recuerdan los discípulos en la barca,
Ellos querían que Jesús calmara la tormenta, pero Jesús quería calmarlo a ellos. Mírenme a mí, tranquilo, soy yo. Él quería calmarlo a ellos primero. Dios quiere que nosotros tengamos paz porque estamos confiando en Él. Cuando nosotros confiamos en Él, no tenemos miedo. La tormenta puede ser horrible, el problema puede que no parezca tener solución, pero cuando nosotros sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, tiene planes y propósitos que nosotros no entendemos, podemos calmarnos confiando en el Señor. Yo no sé lo que voy a hacer, pero Dios sabe lo que está haciendo. Yo no sé por qué tengo que pasar esto, pero yo sé que Dios tiene unos planes y unos propósitos en todo lo que sucede. Y ese pensamiento nos da paz. Dice un salmo que Dios conservará o guardará a las personas que ponen su pensamiento en Él, las conservará con paz. Él le dará paz. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Cuando uno mira al Señor en medio del problema, inmediatamente se le ilumina su mente. Inmediatamente la fe de uno empieza a ayudarlo a uno a ver las cosas de otra manera y sus rostros no fueron avergonzados. Qué bueno es que nosotros podamos confiar en el Señor para que nosotros podamos continuar y vencer las pruebas. Lo segundo, lo vamos a ver en ese mismo salmo, los versos 6 y 7, que dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿De qué lo libró el Señor? No del problema, sino de la angustia. Cuando uno tiene un problema, eso produce dentro de uno angustia. Angustia puede ser un sinónimo de tristeza y de preocupación. Los problemas traen eso a uno. Uno se preocupa, uno se pone triste, uno está confundido, está frustrado. Pero el Señor quiere quitarte eso. Entonces cuando tú oras, tú lo que quieres es que el Señor se lleve la tormenta y acabe con el problema, ¿no? Desbarate a los enemigos, los mande para otro sitio. Pero el Señor está tratando de calmarte a ti primero. Quiere quitarte el miedo en primer lugar. Y ahora dice, quiere quitarte la angustia. El Señor no nos quiere ver desesperados. Después que Jesús calmó la tormenta, en aquel día en el mar, se viró para los discípulos y le dice: ¿por qué ustedes están todos así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Calmó la tormenta, pero a ellos los regañó. Porque Él no espera, Dios no espera que nosotros como cristianos estemos desesperados como se desespera el mundo. Como dijo el apóstol Pablo, ustedes no se pueden desesperar como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios aunque las cosas sean difíciles. Nosotros tenemos que esforzarnos por mantener nuestra vista en el Señor y nuestra fe en el Señor, aunque nosotros no veamos cómo se pueda resolver el problema. Sabemos que Dios tiene solución para todos los problemas. Vamos a descansar en el Señor. Yo no entiendo nada, pero yo confío en el Señor. El Señor sabe lo que está haciendo. La angustia es un sufrimiento. El sufrimiento nos lleva a llorar, a desesperar. Pero cuando oramos somos fortalecidos. Gloria a Dios. Y entonces termina ese verso. Continúa diciendo: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Ve? Cuando tú confías en el Señor, entonces tú te das cuenta, aunque esté en el problema más grande de la vida, yo sé que el ángel de Dios, yo no lo estoy viendo, pero yo lo sé. Como la palabra lo dice, entonces yo me calmo, dejo de llorar, dejo la preocupación, dejo la tristeza y se la entrego al Señor. Señor, yo sé que tú estás conmigo y yo sé que tus ángeles están alrededor mío, velando y cuidándome. Eso me fortalece. La esperanza de recibir fuerzas sobrenaturales trae consuelo. Y déjeme decirle, mi querido hermano, yo soy testigo de eso. Yo he pasado pruebas muy difíciles y orando yo he recibido fortaleza del Señor. Han habido veces en que yo me he arrodillado y no he podido ni hablar, solamente lágrimas.
Pero derramar lágrimas delante del Señor, yo digo, es oración líquida y Dios lo entiende. Si no sabes qué decir, olvídate, no digas nada, quédate en la presencia del Señor. Dios entiende por lo que tú estás pasando y envía a sus ángeles a fortalecerte. Yo soy testigo que Dios lo hace. Y la razón es muy sencilla. La razón la encontramos en el Salmo 91. Mira cómo dice el Salmo 91, en el verso 14. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. El Señor ve que tú lo amas y lo sirves. Y dice, por cuanto tú me amas a mí, yo te voy a librar a ti. Ahora acuérdate que no es que te va a quitar el problema. Te va a librar de tus temores y te va a librar de tus angustias. Dios nos cuida. Un ejemplo perfecto para esto es el José. El José del Antiguo Testamento que fue vendido por sus hermanos. Perdió todo lo que tenía. De ser el hijo favorito de su papá, vino a ser un esclavo. Un esclavo no tiene derecho a nada y tiene que trabajar y obedecer lo que le digan. Sin embargo, la Biblia dice, pero Dios estaba con José y lo prosperaba en todo lo que él hacía. Lo prosperaba, pero él no ganaba ni un centavo. Él era un esclavo. Trabaja, que trabaja, pero todo lo que hacía salía bien y su dueño se dio cuenta que él trabajaba y le salían bien las cosas y lo puso de mayordomo en toda su casa. Quiere decir, Dios no lo libró de que no fuera esclavo. Dios no lo sacó de allí, pero allí mismo lo prosperó, o sea, lo subió en categoría. Ya no era esclavo de la última clase, ahora era el mayordomo, el encargado de todos los demás esclavos, con el jefe, vamos a decir, el manager, como decimos nosotros aquí en los Estados Unidos. Dios lo ayuda. Entonces lo calumniaron, vino a parar en la cárcel. Ahora no solo era que era un esclavo, sino que era un esclavo preso. Y uno dice, ¿pero y qué es eso? ¿No era que Dios estaba con él? Sí. Pero Dios no nos liberta de tener que pasar los problemas de la vida. En la situación en que él estaba, eso pasó y cayó preso. Pero dentro de la cárcel, Dios le dio gracia con el carcelero y otra vez lo hacen jefe de los presos. Ahora está preso, pero él es el jefe de todos los demás presos. Porque Dios estaba con él. Y al final de la historia, de ser un esclavo preso, vino a ser gobernador, segundo después del faraón. Esas son las cosas que Dios hace, que nosotros no las sabemos ni nos las imaginamos, y nosotros que vemos el problema, las situaciones contrarias a lo que nosotros queremos. Pero si nos mantenemos fieles a Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios sí nos está cuidando y que al final Dios nos va a poner en un lugar superior a los de las demás personas solamente porque Dios está con nosotros. Son bendiciones adicionales, como dice ahí mismo en el Salmo 91, te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Dios nos levanta a un nivel más alto porque le somos fieles a Él. También eso le sucedió a Daniel en Babilonia. Daniel fue llevado cautivo, no tenía derechos ninguno. Lo mandaron ahí a estudiar para que trabajara para el rey contrario. Eso era una humillación, porque Daniel era príncipe. Ahí al principio en el primer capítulo dice que a los príncipes los llevaron para entrenarlos para que trabajaran. O sea que él era príncipe, heredero al reino de Israel. Entonces, en humillación ahora te vas a trabajar para el rey que te quitó tu libertad. ¿Entiendes? No era ningún honor. Era una humillación para esos jóvenes. Pero él se esforzó. Él no empezó a tirarse en el piso, Dios mío, ¿qué es esto? Y a negarse a hacer las cosas. Él se sometió a todo, hizo todo bien, y cuando llegó el momento, Dios lo exaltó. Entonces, ¿qué sucede? Que a pesar de eso, pasan los años, siempre tiene gente que le cae mal, y era de los cautivos y ahora lo hicieron gobernador, y ahora ¿quién se cree el que es? Y están buscando la forma de hacerle daño. Todas esas cosas pasan en esta vida y Dios no las desaparece. Tenemos que soportar muchas cosas en esta vida.
Pero entonces cuando le hacen una trampa y al final de la trampa sale sentenciado a que lo tiren a un foso lleno de leones, ahí es donde viene la prueba final. Lo tiran en un foso, que esos leones no le daban comida para que cuando tiraran una persona rápido cayeran sobre él y la despedazaran. Y ahí tiraron a Daniel. Pero Dios envió un ángel para que los leones no le hicieran daño a Daniel. Fíjese, Dios no le impidió que lo tiraran en el foso de los leones. Pero cuando lo tiraron, Dios mandó el ángel que se metiera allí con Daniel y lo protegiera para que los leones no le hicieran nada. Así que, mi querido hermano, yo no sé las pruebas por las cuales tú estás pasando. Y quizás tú piensas, ¿por qué yo tengo que pasar esto? Olvídate del por qué. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que es muy malo. Vivimos en un mundo controlado por el príncipe de los demonios. Pero tu Dios no te dejará ni te desamparará. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el río, cuando pases por el fuego, siempre Dios estará con nosotros. Así, mis queridos hermanos, si nosotros aprendemos a confiar en el Señor y a ir a Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida, aunque nos falten la fuerza, aunque tengamos lágrimas en los ojos, nosotros sabemos que al igual que Dios hizo con Jesús, las par de semanas atrás hablamos del Getsemaní, el Señor estaba en agonía, orando, suplicándole a Dios que pasara esa copa, que él no tuviera que beberla. Dios no iba a cambiar el plan, pero envió ángeles que lo fortalecieran. Igual pasa contigo y conmigo. Nosotros no vemos esos ángeles, pero Dios los envía y recibimos la fortaleza de parte del Señor. Pablo experimentó paz en medio de un huracán en un barco. Pablo estaba de viaje y se levantó un huracán. Ya no era en el mar de Galilea, que es un mar pequeño. Él estaba en el mar Mediterráneo, el mar grande. Y iban de viaje en camino hacia Roma. Y se levantó nada menos que un huracán. Tan fuerte fue que el barco se rompió. Tan fuerte fue que había marineros. Ese era un barco grande. Había marineros y habían soldados. Ellos perdieron todas las esperanzas porque vieron que se les rompió el timón al barco, amarraron las velas para que el viento no tumbara el barco, empezaron a tirar cosas para afuera para que el barco no pesara mucho y al fin y al cabo se rompió el barco entero. Pero a la noche antes que se rompiera, Dios le habló a Pablo y le dijo: no temas, Pablo, que igual que tú has testificado de mí aquí en Jerusalén, vas a testificar en Roma. En otras palabras, van a llegar. Y te he dado todos los que están en esta nave. Nadie se va a ahogar. Entonces él se levantó y dijo: miren, compañeros, tranquilos. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, el Dios a quien yo sirvo. Y me ha dicho que todos vamos a llegar y que nadie se va a ahogar. Así que tranquilo, cobren ánimo. ¿Por qué él podía estar tranquilo? Porque Dios le había hablado, porque Dios le había confirmado que estaba con él y que nada iba a pasar. Después que Dios dijo eso, se terminó de romper el barco. Para que ustedes vean, la palabra de Dios no tiene que ver con el problema que está pasando, tiene que ver con nosotros. Pero ya estaban suficiente cerca que pudieron ir nadando. Y los que no sabían nadar, dice que pedazos de la nave cogían para tirarse encima de ellos y con las manos impulsarse para llegar a la costa. Y nadie se murió. Todos los que iban ahí llegaron a la isla donde pudieron parar hasta que pudieran conseguir otro barco que los llevara de camino a donde ellos iban. En conclusión, mis queridos hermanos, Dios es fiel a sus promesas, a lo que Él prometió. Nosotros no tenemos que tener miedo a los problemas de la vida. Dios no prometió que no íbamos a tener problemas en la vida. Él lo que prometió fue que nos iba a dar fuerzas, que Él nos iba a sostener
en medio de los problemas para que nosotros pudiéramos resistir. Que nos iba a quitar el miedo para que tuviéramos la mente clara. Dice, sus ojos serán alumbrados. Nosotros vamos a tener la mente clara porque Dios nos quita ese miedo, nos quita esa angustia y nos da fe y confianza para esperar en Él. Nuestro problema principal es que no entendemos lo que Dios está diciendo. Y a veces pensamos que de alguna forma Dios tiene que quitar el problema. Pero eso no es lo que Dios está diciendo. Dios lo que nos está diciendo es que no le tengamos miedo al problema. Porque Él está a nuestro lado para ayudarnos a pasar la prueba. Mire, yo le voy a decir mi opinión. Yo estoy segura que Daniel, cuando lo echaron dentro de ese foso de leones, tenía que tener el corazón palpitando que se le quería salir por la boca, porque ¿quién no? Él era una persona igual que todos nosotros. Pero cuando cayó, porque lo tiraron ahí a empujones, cuando cayó allí, y él vio que ninguno de los leones se le tiró encima, y él se habrá levantado con mucho cuidado, y habrá comenzado a caminar para atrás, echarse para una esquina, y ve que todos los leones están tranquilos y nadie se le acerca, se le calmó el miedo. ¿Se recuerdan los 3 jóvenes hebreos que los tiraron en un horno de fuego? ¿Ustedes creen que ellos fueron así como si nada? Yo estoy seguro que ellos tuvieron un miedo terrible, porque el fuego, el quemarse con fuego es una cosa muy dolorosa. Pero cuando ellos cayeron ahí, ellos vieron que el fuego no los quemaba, se les quitó el miedo. Se les quitó todo temor. Yo estoy segura que Pablo estaba asustado en aquel barco en medio de un huracán. Pero cuando Dios le habló y le dijo, no temas, que igual que testificaste aquí vas a testificar en Roma, se le fue todo el miedo. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, sea lo que sea que a nosotros nos toque pasar, sea fuego, sea agua, nada ni nadie nos puede turbar si nuestra confianza está en el Dios que siempre nos favorece, el Dios que siempre nos ayuda, el Dios que nos da amparo bajo la sombra de sus alas, el Dios que envía ángeles para que nos defienda, el Dios que nos fortalece cuando nos sentimos débiles. Y Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Él estará a nuestro lado en todas las pruebas de nuestra vida. Porque no olvidemos que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. No importa si tú lo ves o no lo ves, Él está ahí. No importa si tú sientes la presencia de Dios o no la sientes, Él está ahí. Van a haber momentos, créeme, querido hermano, van a haber momentos que te vas a sentir triste, que te vas a sentir asustado, que te vas a sentir confundido por la situación que te está pasando. Pero en esos momentos que tú te tienes que recordar que la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. No vivimos por vista, vivimos por fe. Tenemos que creer lo que Dios nos dice para así nosotros vivir tranquilos. Tenemos que estar seguros que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Para que cuando venga lo que sea que venga, en vez de asustarnos, ay, mira lo que está pasando, digamos, Señor, mi vida está en tus manos, ayúdame, y nos podamos mantener tranquilos. Pero nosotros queremos que Dios sea fiel a nosotros. Y hasta hay coros que lo dicen, Dios es fiel a mí. No, querido hermano, Dios es fiel a lo que Él dijo. Dios cumple lo que Él dijo. No es que lo que yo le diga es lo que Dios tiene que hacer. No es que si yo le digo, Dios lo tiene que hacer. Eso no es así. Nosotros no estamos para darle órdenes a Dios. Dios es nuestro Señor. Él es el que nos da las órdenes a nosotros. Nosotros estamos para agradar a Dios. Entonces, no, esa frase está incorrecta. Dios es fiel a mí, no. Dios es fiel a lo que Él prometió.
Ahora, si tú le estás sirviendo al Señor, Él ha prometido que si tú eres un siervo fiel, Él te va a cuidar y Él es fiel a eso. Entonces, cuando tú estás en problemas, cuando tú estás en situaciones que no debían de suceder, pero suceden, Dios está a tu lado. Entonces tú puedes decir, Dios me bendijo, Dios estaba conmigo, Dios me sostuvo, pero no es que nosotros nos creamos que todo lo que nosotros le decimos a Dios, Él lo tiene que hacer. No trates de darle órdenes a Dios como hizo Marta. Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana no me está ayudando? Dile que me ayude. Porque los que le dan órdenes al Señor, lo único que se ganan es una reprensión. Que el Señor le diga, Marta, Marta, tú estás bien afanada, pero estás bien confundida. Ese no es tu lugar. Ni el mío ni el tuyo es de darle orden al Señor. Tú tienes que hacer esto. No. Ven al Señor con rogativas, peticiones, dice el apóstol Pablo. Rogativas. Vamos a venir al Señor conscientes de que Él es el Rey, nosotros los siervos. Vamos a pedirle su ayuda. Él está más que dispuesto a ayudarnos, pero no trates de ponerte por encima de Dios. Como que Dios te tiene que hacer las cosas. Dios las hace porque Él es fiel. Porque ya le había dicho que Él lo iba a hacer. Ya le había dicho que Él iba a estar contigo. Así que no te desesperes. Es que hay veces que cuando nosotros estamos, vamos a decir, nerviosos, empezamos a tomar actitudes incorrectas. No te pongas nervioso ni con Dios. Cuando tú vas a orar, humíllate delante del Señor, como dice el apóstol Santiago. Vamos a humillarnos delante del Señor. Él nos exaltará en el tiempo correcto. Pero por ahora, mientras nosotros estemos viviendo en este mundo, no vengan con arrogancia delante de Dios, exigirle a Dios tú tienes que hacer. Vamos a venir con peticiones, con rogativas y con súplicas, porque esa es la manera más correcta de nosotros presentarnos delante de Dios. Pero vamos a venir con fe. El apóstol Pablo dice que nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Acércate al Señor con confianza. Dios te ama. Tú no tienes que demandar cosas y ponerte arrogante. Tú tienes que saber que Dios te ama y que Dios ha prometido y que Él no va a fallar. Él nunca falla. Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos ayude a confiar en Él siempre, a creerle siempre, pase lo que pase, aunque nuestro corazón se entristezca, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso, aunque nos traicione nuestros sentimientos y estemos desesperándonos, aunque estemos confundidos porque somos humanos, estamos expuestos a todas esas debilidades de la carne. Créeme que va a llegar momentos en que nos vamos a sentir así. Pero a pesar de todo, muy adentro, allá adentro de nosotros, hay una seguridad que tenemos un Dios poderoso que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así que respira hondo cuando te sientas así, para sobreponerte a esos sentimientos y creerle al Señor, para mantenernos firmes y fieles amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Porque mire, pase lo que pase, nosotros sabemos que Dios es bueno, que Dios nos ama y que tiene buenos planes para nosotros. Él sigue diciéndonos, yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene con la mano derecha y soy el que te dice, no temas, yo te ayudo. Esa es una promesa que se encuentra en Isaías 41:13. Entonces un día, va a llegar un día, cuando lleguemos allá y lo vamos a entender todo. Vamos a ver cara a cara al Señor y dice Pablo que entonces conoceremos como fuimos conocidos. Entonces nos daremos cuenta por qué tuvimos que pasar todas estas cosas. Pero por ahora tenemos que seguir viviendo por fe. Dios nos ayude, mi querido hermano. Espero que esta palabra haya sido de ánimo para algunos de ustedes. Dios es bueno. Dios nos ama y Dios es fiel a todo lo que Él nos ha prometido. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí.
Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por amarnos, Señor, aunque no lo merecemos. Gracias, Señor. Te ruego que tú nos ayudes a mantener nuestra fe en ti, Señor, en medio de las situaciones que pasamos. Te ruego, mi Señor, que tú nos fortalezcas para que cuando llegan los momentos difíciles nosotros estemos agarrados de ti y nada nos pueda mover. Señor, yo presento a cada uno de los hermanos que está escuchando esta grabación, suplicándote, mi Dios, que tú seas con cada uno de nosotros, que tú bendigas a cada uno de sus familias, Señor, que nos ayudes a poner a tus pies todas nuestras necesidades, venir a ti con todos nuestros problemas y esperar en ti, Señor, confiar en ti, confiamos en ti, Señor, confiamos en tus caminos, confiamos en tu voluntad que es agradable y perfecta, que aunque nosotros en el momento no podamos entender por qué tenemos que pasar las cosas que tenemos que pasar, sabemos que en todo hay un propósito, Señor. Ayúdanos a cumplir tus propósitos mientras estamos viviendo en esta tierra para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, voy a terminar esta plática por este día. Gracias por haberse conectado. Si esta palabra fue de bendición para su vida, pues le voy a pedir que la comparta en su muro para que otros puedan escucharlo también. Saludo a mi hermana Lucrecia desde allá de Carolina, que ella siempre se conecta. El hermano Rodrigo Bernardino, Dios me lo bendiga, hermano Rodrigo. Saludo a la hermana Aminadab, al hermano Manny, a Daisy, al hermano Concepción. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, yo los amo mucho. Y sé que van a haber algunos otros que lo van a estar viendo más tarde o mañana, según su horario les permita. Y por eso yo pues me alegro, lo continúo haciendo porque sé que así nos mantenemos unidos. ¿Ve? Usted en su casa, yo en la mía, pero yo desde aquí puedo llegar hasta su casa. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Y si usted desea seguir escuchando estos mensajes, ponga algo, un amén, o ponga un like o algo para que el Facebook se lo continúe poniendo en su página, porque el Facebook ha cambiado muchas cosas y ellos dicen que están limpiando. Si usted no pone nada y a ellos le parece que a usted ya no le interesa, no se lo vuelven a poner en su página. Dios me los bendiga, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que tengan una feliz noche. Soy la pastora Raquel Martínez.